¿Cuál de los siguientes diuréticos sería el más útil en el tratamiento de un paciente comatoso con edema cerebral? Manitol. Explicación. La respuesta correcta es manitol. Esta pregunta del ENURM 2014 es un poco confusa por el uso de la palabra diurético. Debemos recordar que el manitol pertenece a los diuréticos osmóticos. Los signos tempranos de aumento de la presión intracraneal son la somnolencia y la disminución del estado de conciencia. El medio más rápido y efectivo para disminuir el edema y volumen cerebral es la osmoterapia. La terapia osmótica tiene como objetivo extraer agua del cerebro mediante un gradiente osmótico y disminuir la viscosidad de la sangre. Estos cambios disminuirían la presión intracraneal y aumentarían el flujo sanguíneo cerebral. El manitol es el agente osmótico usado con mayor frecuencia. Se cree que el manitol disminuye el volumen del cerebro al disminuir el contenido total de agua, reduce el volumen sanguíneo por vasoconstricción, reduce el volumen del LCR al disminuir el contenido de agua. El efecto osmótico puede prolongarse mediante el uso de diuréticos de asa, furosemida, después de la infusión del agente osmótico. Los diuréticos de asa, furosemida, se pueden usar como complemento. Un paciente masculino de 20 años fue recibido por el médico de la consulta externa de un hospital del SNS. Quien lo evalúa, el paciente refiere dolor en el cuello, hombro y espalda, más acentuado en las piernas, cansancio como si hubiese realizado ejercicios el día anterior, débil, sin fiebre. Unos días antes se le aplicó vacuna contra la influenza. ¿Cuál es su diagnóstico? Síndrome de Guillain-Barré. Explicación. Respuesta correcta. Síndrome de Guillain-Barré. El cuadro clínico descrito dolor en cuello, hombros, espalda y piernas, acompañado de debilidad generalizada sin fiebre, es compatible con el síndrome de Guillain-Barré, SGB, una polineuropatía aguda de causa autoinmune, a menudo desencadenada por infecciones o, con menor frecuencia, por vacunaciones. El antecedente de vacunación reciente contra la influenza apoya esta sospecha, ya que este evento puede actuar como desencadenante en individuos susceptibles. El síndrome de Guillain-Barré se manifiesta como un cuadro de parálisis motora arrefléxica de evolución rápida, con o sin alteraciones sensitivas. El modelo habitual es una parálisis ascendente que al principio se percibe como si las piernas fueran de goma. Lo habitual es que la debilidad evolucione en un lapso de horas a pocos días, y a menudo se acompaña de disestesias con hormigueos en las extremidades. Las piernas son afectadas con mayor intensidad que los brazos y en 50% de los pacientes se observa paresia facial. Los pares craneales inferiores también se afectan a menudo, con debilidad vulvar que causa dificultad para el manejo de secreciones y mantenimiento de la vía respiratoria. Es cierto que la debilidad es el síntoma cardinal en el síndrome de Guillain-Barré, pero también es importante reconocer que el dolor es una manifestación frecuente y muchas veces inicial de esta patología. De hecho, el dolor musculoesquelético o radicular, especialmente en espalda, hombros, cuello y piernas, puede preceder a la debilidad en hasta 2/3 de los casos, y es común que se describa como una sensación de haber hecho ejercicio intenso, tal como menciona el paciente. La redacción de la pregunta puede no ser ideal, pero en el ENURM es frecuente encontrar enunciados con estos matices. Por eso, es fundamental entrenar la capacidad para interpretar el contexto clínico completo, más allá de la semántica puntual. En este caso, la combinación de dolor, fatiga, progresión ascendente y antecedente vacunal apunta con claridad hacia Guillain-Barré, incluso si la palabra debilidad no fue explícitamente usada en cada región mencionada. De las siguientes opciones, ¿cuál es la ubicación menos común de la hemorragia intraparenquimatosa de causa hipertensiva? Cerebelo. Explicación. La ubicación menos común de la hemorragia intraparenquimatosa de causa hipertensiva es en el cerebelo. Las hemorragias intraparenquimatosas hipertensivas suelen ocurrir con mayor frecuencia en áreas específicas del cerebro, siendo el putamen, los lóbulos cerebrales y el tálamo sitios más comunes. La afectación del cerebelo es menos frecuente en comparación con estas otras regiones. La hemorragia intracerebral solo representa entre el 10 y el 15% de todos los ictus. Sin embargo, condiciona un peor pronóstico, con unas tasas más elevadas de morbilidad y mortalidad.
Las hemorragias intracerebrales primarias son las más frecuentes y se deben a la rotura de cualquier vaso de la red vascular normal del encéfalo, cuya pared se ha debilitado por procesos degenerativos secundarios a la hipertensión arterial o a la angiopatía amiloide. La hipertensión arterial crónica condiciona alteraciones degenerativas de la pared de las arteriolas, que favorecen la obstrucción vascular, originando infartos lacunares y leucoaraiosis, así como la rotura vascular, siendo responsables del desarrollo de una hemorragia intracerebral. La localización más común de las hemorragias intracranees hipertensivas es el putamen, 30 a 50%, seguido de la sustancia blanca subcortical, 30%, y el cerebelo, 16%. En la imagen A, corresponde a una hemorragia subcortical, 20 a 30%. B, corresponde a una hemorragia putaminal, 40 a 50%. C, corresponde a una hemorragia talámica, 20 a 30%. D, corresponde a una hemorragia pontina, 8%. E, corresponde a una hemorragia cerebelar, 8%. La causa más común de marcha frontal en un adulto mayor es vasculopatía. Explicación. Los trastornos de la marcha pueden atribuirse a la fragilidad, fatiga, artritis y deformidad ortopédica, pero las causas neurológicas son discapacitantes y es importante señalarlas. El trastorno de la marcha observado en la clínica debe considerarse producto de un déficit neurológico y una adaptación funcional. El trastorno frontal de la marcha o apraxia de la marcha es una marcha rígida y con arrastre de los pies, desequilibrio y otros signos de disfunción cerebral superior. Se manifiesta como una base de apoyo amplia, pasos cortos, arrastrar los pies y dificultad para iniciar y dar vuelta. Muchos pacientes tienen dificultad para iniciar la marcha, lo que se ha caracterizado descriptivamente como síndrome de trabamiento del embrague o falla para iniciar la marcha. Piense en un carro mecánico que está teniendo dificultad en pasar el cambio. Esta manifestación puede parecerse al síndrome de Parkinson. La causa más común de marcha frontal es una vasculopatía, sobre todo enfermedad de vasos pequeños subcorticales. Respuesta correcta. Otra causa importante es la hidrocefalia comunicante del adulto, trastorno de la marcha, cambio del estado mental e incontinencia. Aunque las lesiones de la sustancia blanca pueden causar trastorno de la marcha frontal, no son la causa más común. Trastentorial lateral. Explicación. El edema cerebral es el aumento patológico de la cantidad de agua en el cerebro con incremento del volumen del parénquima cerebral. Cuando la magnitud es suficiente se manifiestan síntomas clínicos. Sus consecuencias son mortales e incluyen isquemia secundaria a daño del flujo sanguíneo cerebral regional o global y modificación de los compartimentos intracraneales debido a la hipertensión craneal aumentada que resulta en compresión de estructuras cerebrales vitales. El síndrome de hipertensión intracraneal se caracteriza por un incremento mantenido de la presión endocraneal por encima de los límites de la normalidad, que oscilan entre 9 a 21 mmHg al momento de la punción. Cuando está relacionada a meningitis bacteriana, los factores que contribuyen a su desarrollo son el edema cerebral vasogénico, el incremento del volumen del líquido cefalorraquídeo y el aumento del volumen sanguíneo cerebral. Este incremento de presión intracraneal puede reducir el flujo sanguíneo craneal, por el compromiso de la presión de perfusión cerebral y precipitar la herniación cerebral. La hipertensión intracraneal y subsecuente herniación son las consecuencias más temidas del edema cerebral debido a que disminuye el flujo sanguíneo cerebral, y por ende, repercute en su perfusión. La herniación cerebral es la culminación clínica y fisiopatológica de un edema cerebral no controlado donde la masa encefálica se ve empujada a través de uno de los orificios del cráneo, de un espacio craneal hacia otro. Existen 5 síndromes de herniación cerebral. 1. Subfalcina o del cíngulo, generalmente diagnosticada por neuroimagen, herniación bajo la O cerebral, predominantemente anterior, origina compresión ipsilateral de la arteria cerebral anterior, pericallosa, que resulta en paresia de la extremidad inferior contralateral. 2. Central tentorial, desplazamiento caudal de uno o ambos hemisferios cerebrales que resulta en la compresión del diencéfalo o mesencéfalo sobre la hendidura tentorial. Típicamente se origina por lesiones cerebrales centrales, deterioro del estado de conciencia y movimientos oculares, presión intracraneal elevada, postura extensora o flexora bilateral. 3. Trastentorial lateral,
Un CAL es más común clínicamente debido a lesiones cerebrales hemisféricas laterales, tumores o hematomas, herniación del lóbulo temporal mesial, uncus y giro hipocampal a través de la incisura tentorial, comprensión del nervio oculomotor, mesencéfalo y la arteria cerebral posterior, depresión del nivel de conciencia, dilatación pupilar ipsilateral y hemiparesia contralateral, postura de descerebración, hiperventilación neurogénica central e incremento de la presión intracraneal. 4. Tonsilar, amígdalas cerebelosas, herniación de las amígdalas cerebelosas a través del foramen magno que origina compresión medular debido a lesiones en la fosa posterior, cambios importantes en la presión arterial y frecuencia cardíaca, miosis pupilar, ataxia ventilatoria, alteraciones en la mirada conjugada y cuadriparesia. 5. Trascalvaria o externa, debido a heridas penetrantes o fracturas del cráneo, pérdida de líquido cefalorraquídeo o materia encefálica a través del defecto. La presión intracraneal no es elevada debido a la apertura dural. La neuropatía más frecuente encontrada en los pacientes con diabetes mellitus. Polineuropatía. Explicación. La opción correcta es polineuropatía. La complicación neurológica más frecuente en los pacientes con diabetes mellitus es la polineuropatía simétrica distal, también conocida como neuropatía periférica diabética. Se trata de una forma de neuropatía sensitivo-motora que afecta inicialmente los nervios más largos, lo que explica que los síntomas comiencen de manera característica en los pies y progresen en sentido ascendente, en guante y calcetín. Los pacientes suelen presentar parestesias, hipoestesia, dolor urente, en fases avanzadas, debilidad muscular. La neuropatía periférica tiene como patogénesis la glicosilación de proteínas axónicas. Se presenta como pérdida progresiva y simétrica de la sensación en distribución de calcetín-guante, ardor o dolor en la porción distal de las extremidades inferiores. Si no es tratada, puede progresar a debilidad motora y a reflexia. En cambio, la neuritis periférica no corresponde a un término específico ni es la forma más habitual en el contexto de la diabetes. Más bien es un concepto inespecífico que se refiere a inflamación de un nervio. La neuritis periférica es realmente un grupo de diferentes trastornos que afectan a los nervios periféricos y que se caracterizan por la presencia de un componente inflamatorio. Los nervios espinales son los principales afectados, aunque los nervios craneales también pueden verse afectados. La polirradiculopatía se refiere a la afección de la raíz nerviosa antes de su subdivisión en ramas y nervios terminales. La clínica clásica es una afectación del sistema nervioso periférico, con debilidad de miembros, arreflexia generalizada, alteraciones sensitivas, con evolución recurrente, continua o fluctuante. Dos enfermedades características de esta serían el síndrome de Guillain-Barré y polirradiculoneuropatía inflamatoria desmielinizante crónica, SIP. La mononeuropatía es la afección de un solo nervio. Como se ha descrito, la neuropatía periférica de la diabetes es una polineuropatía. Ejemplos de mononeuropatías serían parálisis facial o parálisis de un nervio del plexo braquial. ¿Cuál es la ubicación más común de la hemorragia intraparenquimatosa de causa hipertensiva? Putamen. Explicación. La hemorragia intracerebral solo representa entre el 10 y el 15% de todos los ictus. Sin embargo, condiciona un peor pronóstico, con unas tasas más elevadas de morbilidad y mortalidad. Las hemorragias intracerebrales primarias son las más frecuentes y se deben a la rotura de cualquier vaso de la red vascular normal del encéfalo, cuya pared se ha debilitado por procesos degenerativos secundarios a la hipertensión arterial o a la angiopatía amiloide. La hipertensión arterial crónica condiciona alteraciones degenerativas de la pared de las arteriolas, que favorecen la obstrucción vascular, originando infartos lacunares y leucoaraiosis, así como la rotura vascular, siendo responsables del desarrollo de una hemorragia intracerebral. La localización más común de las HIC hipertensivas es el putamen, 30 a 50%, seguido de la sustancia blanca subcortical, 30%, y el cerebelo, 16%. En la imagen A, corresponde a una hemorragia subcortical, 20 a 30%. B, corresponde a una hemorragia putaminal, 40 a 50%. C, corresponde a una hemorragia talámica, 20 a 30%. D, corresponde a una hemorragia pontina, 8%. E,
corresponde a una hemorragia cerebelar, 8%. La mayoría de los accidentes cerebrovasculares isquémicos transitorios se deben a trombos. Explicación. El concepto de EVC isquémico transitorio se basa especialmente en un mecanismo de producción aterotrombótico, que sin duda es el principal responsable de la mayoría de los casos. Otros mecanismos como el cardioembolismo, la arteriopatía no ateroesclerosa y las vasculopatías han sido descritas también como causa, aunque con una frecuencia menor. La isquemia cerebral transitoria, TIA, son episodios de apoplejía sintomática que duran poco tiempo. La definición convencional de duración es menor de 24 horas, pero muchas TIA duran menos de una hora. Las causas de los ataques son similares a las de otras apoplejías, pero ya que la TIA constituye en ocasiones el signo premonitorio de apoplejías, es un factor de riesgo importante que se debe estudiar por separado y de inmediato. Las TIA son consecuencia de una embolia encefálica o una trombosis de un vaso intracraneal. La apoplejía se define como una deficiencia neurológica repentina atribuible a una causa vascular focal. Por esta razón, la definición es clínica y para reforzar el diagnóstico se utilizan los resultados de varios estudios como los de imagen encefálica. Si la irrigación se reanuda antes de que haya infarto significativo, el individuo experimenta únicamente síntomas pasajeros, como es el caso de la TIA. Cerca de 30% de los accidentes vasculares permanecen sin explicación pese a la evaluación extensa. Los émbolos provenientes del corazón causan alrededor de 20% de las apoplejías isquémicas. La aterosclerosis intracraneal provoca apoplejías por un mecanismo embólico o por trombosis de un vaso enfermo. Es más frecuente en personas con ascendientes asiáticos o afroamericanos. El riesgo de apoplejía recurrente es 15% por año, similar a la aterosclerosis carotídea sintomática sin tratamiento. Enfermedad neurológica que se caracteriza por afectación tanto de la neurona motora superior como la neurona motora inferior. Esclerosis lateral amiotrófica. Explicación. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad caracterizada por la degeneración progresiva de las neuronas motora superior, NMS, e inferior, NMI, lo que produce debilidad de los músculos de las extremidades, torácicos, abdominales y vulvares. La etiopatogenia continúa sin aclararse completamente. Actualmente, se la puede clasificar como familiar y esporádica. En ambos casos se produce un proceso neurodegenerativo que lleva a la muerte de las neuronas motoras. En la actualidad se considera que esta degeneración es un proceso focal de la NMS y la NMI que avanza continua y separadamente para sumarse en el tiempo. La esclerosis múltiple se define como una enfermedad progresiva que cursa con la aparición de lesiones inflamatorias focales en placas en la sustancia blanca cerebral, en las que lo más llamativo es la desmielinización, con preservación relativa de los axones en la fase precoz, aunque puede estar muy afectada en las fases finales. La poliomielitis es una enfermedad caracterizada por una parálisis flácida asimétrica causada por los 3 serotipos del virus de la poliomielitis. Si la replicación se lleva a cabo en las motoneuronas de las astas anteriores de la médula espinal o del bulbo, estas son destruidas y aparece una parálisis flácida, cuya persistencia está en relación con la intensidad y extensión del daño. La enfermedad cerebrovascular es un grupo heterogéneo de condiciones patológicas cuya característica común es la disfunción focal del tejido cerebral por un desequilibrio entre el aporte y los requerimientos de oxígeno y otros substratos. Incluye también las condiciones en las cuales el proceso primario es de naturaleza hemorrágica. Benzodiazepina IV. Explicación. La respuesta correcta es benzodiazepina IV. El tratamiento de elección en una crisis convulsiva aguda, especialmente en un paciente joven, es la administración intravenosa de una benzodiazepina, como diazepam o lorazepam. Estas actúan rápidamente como anticonvulsivantes al potenciar la acción del GABA, el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central, permitiendo un control eficaz y seguro de las convulsiones. En contextos de urgencia, se consideran de primera línea porque su inicio de acción es rápido, en segundos o pocos minutos. Son eficaces para interrumpir la actividad convulsiva. Tienen un perfil de seguridad adecuado cuando se administran en dosis correctas.
Los tratamientos farmacológicos son necesarios cuando la crisis no se autolimita o en el paciente se encuentra en estatus convulsivo. El tratamiento de primera línea para una crisis convulsiva es lorazepam IV, 0,1 mg/kg pasando a 2 mg/min, dosis max, 8 mg. Diazepam IV, 10 a 20 mg pasando a 5 mg/min, dosis max, 30 mg. Luego, carga de fenitoína, respuesta incorrecta. Si la crisis dura más de 30 minutos, la vía aérea del paciente debe ser protegida y trasladado a UCI, seguido de la administración de fenobarbital. Respuesta incorrecta. Tanto el lorazepam como el diazepam son benzodiazepinas, por lo cual esta sería la respuesta correcta. El ácido valproico IV puede utilizarse en crisis refractarias o como mantenimiento en epilepsias generalizadas, pero no es el fármaco de elección para el manejo agudo inicial. El fenobarbital sódico IV es eficaz, pero se utiliza como tratamiento de segunda o tercera línea debido a sus efectos sedantes profundos y riesgo de depresión respiratoria. La fenitoína sódica IV es útil para prevenir recurrencias tras el control inicial de la crisis, pero su inicio de acción es más lento, por lo que no se recomienda como primera línea en el momento agudo. ¿Cuál de estos nervios craneales inerva la musculatura del ojo? Motor ocular común. Explicación. Respuesta correcta. Motor ocular común o oculomotor. El par craneal 3, oculomotor, provee la inervación motora para 4 de los 6 músculos extrínsecos del ojo, recto superior, inferior y medial, oblicuo inferior, y elevador del párpado superior. El par craneal V, trigémino, en su rama motora provee la inervación de los músculos de la masticación, músculo miloioideo, vientre anterior del músculo digástrico, músculo tensor del velo del paladar y músculo tensor del tímpano, núcleo motor del trigémino. El par craneal 7, facial, inerva de forma motora los músculos de la cara. El par craneal 2, óptico, inerva de forma sensitiva los ojos dotando de visión a la retina. Se presenta a su consulta una mujer de 45 años con queja de movimientos involuntarios. Al examen físico usted nota que la paciente presenta oscilación no rítmica de una zona del cuerpo, caracterizada por ser breve, involuntaria, súbita y sin propósito. La paciente le pregunta cuál es el término médico de este padecimiento, a lo cual usted responde: TIC. Explicación. Los trastornos del movimiento constituyen una patología frecuente, que puede reflejar la manifestación clínica de enfermedades neurológicas primarias, o bien constituir un síntoma neurológico de enfermedades sistémicas. Por esta razón es importante saber diferenciar entre los diferentes patrones que se pueden presentar a la consulta. El temblor es una de las más comunes alteraciones involuntarias del movimiento que se ven en la práctica clínica. Se define como un movimiento rítmico, involuntario y oscilatorio de una o varias partes del cuerpo. Esta paciente describe un movimiento no rítmico, por lo cual esta respuesta es incorrecta. Los tics se definen como contracciones musculares breves, involuntarias, súbitas, no rítmicas, que se manifiestan como movimientos estereotipados y sin propósito. La atetosis es un síntoma que se caracteriza por movimientos lentos, involuntarios, y retorcidos de los dedos de las manos, los pies, en algunos casos, los brazos, las piernas, el cuello y la lengua. La pregunta menciona que es un movimiento breve y rápido, por lo cual atetosis no sería la respuesta correcta. Una convulsión es una contracción involuntaria, violenta y patológica de un músculo o de otra parte del cuerpo. Esta paciente no muestra evidencias de convulsiones. Se presenta a la emergencia un paciente de 54 años de edad debido a dificultad para hablar y debilidad en el cuerpo. El paciente tiene historia de hipertensión, diabetes y obesidad. Al examen físico usted nota pulsos y presión arterial normal, además de debilidad en el hemicuerpo izquierdo. La tomografía confirma un accidente cerebrovascular isquémico en el territorio de la cerebral media que mide 1.7 centímetros. ¿Cuál es la causa más probable de este evento? Ateroesclerosis de grandes vasos. Explicación. Este paciente tiene varios hallazgos que sugieren estenosis de grandes vasos. Estenosis sintomática, 50% en una de las principales arterias cerebrales. Infarto cerebral mayor de 1.5 centímetros.
Los infartos cerebrales pueden subdividirse con base en diferentes parámetros. 1. Anatómico. Circulación anterior o carotídea y circulación posterior o vertebrobasilar. 2. De acuerdo con el mecanismo que lo produce, lo que permite establecer medidas de prevención secundaria. La clasificación de Toasti es la más utilizada y define 5 grupos. 1. Ateroesclerosis de grandes vasos. 2. Cardioembolismo. 3. Enfermedad de pequeño vaso cerebral. 4. Otras causas. 5. Etiología no determinada. La ateroesclerosis de grandes vasos es el mecanismo más frecuente. Afecta principalmente a la bifurcación carotídea, la porción proximal de la carótida interna y el origen de las arterias vertebrales. El infarto cerebral debido a ateroesclerosis es el resultado de la oclusión trombótica, aterotrombosis o tromboembólica, embolismo arteria-arteria, de los vasos. Debe sospecharse en pacientes con factores de riesgo vascular y puede confirmarse a través de Doppler carotídeo, angioresonancia, AIRM, o angiotomografía, ATC, y en algunos casos con angiografía cerebral. Los fenómenos cardioembólicos se deben a la oclusión de una arteria cerebral por un émbolo originado a partir del corazón. Se caracterizan por tener un inicio súbito e involucrar diferentes territorios arteriales. La historia de fibrilación auricular es un factor de riesgo importante. La fibrilación auricular es considerada la principal causa de embolismo cardíaco. Este paciente no presenta clínica de enfermedad de Takayasu, haciendo a este diagnóstico menos probable. Es una vasculitis de vasos grandes, la aorta y sus ramificaciones principales. Predomina en mujeres jóvenes. La inflamación vascular puede causar estenosis arterial, oclusión, dilatación o aneurismas. Los pacientes pueden presentar pulsos asimétricos o mediciones de la presión arterial desiguales entre los miembros, claudicación de miembros, síntomas de disminución de la perfusión cerebral e hipertensión. Se presenta a la consulta de neurología un paciente con disartria, marcha atáxica, diciendo muchas maldiciones e hiperreflexia de los miembros inferiores. ¿Dónde se encuentra la lesión en este paciente? Parte profunda del hemisferio. Explicación. El trastorno de la marcha es la característica sobresaliente en los pacientes hipertensos con lesiones isquémicas de la sustancia blanca de la parte profunda del hemisferio, enfermedad de Binswanger. La enfermedad de Binswanger se caracteriza por trastornos de la marcha, ataxia frontal, cambios mentales, de grados variables, disartria, estado pseudobulbar, desinhibición emocional, aumento del tono e hiperreflexia en las extremidades inferiores. Este paciente presenta todos los síntomas de la enfermedad de Binswanger, siendo este el diagnóstico más probable. El trastorno frontal de la marcha o apraxia de la marcha es una marcha rígida y con arrastre de los pies, desequilibrio y otros signos de disfunción cerebral superior. Se manifiesta como una base de apoyo amplia, pasos cortos, arrastrar los pies y dificultad para iniciar y dar vuelta. Muchos pacientes tienen dificultad para iniciar la marcha, lo que se ha caracterizado descriptivamente como síndrome de trabamiento del embrague o falla para iniciar la marcha. Piense en un carro mecánico que está teniendo dificultad en pasar el cambio. Esta manifestación puede parecerse al síndrome de Parkinson. La causa más común de marcha frontal es una vasculopatía, sobre todo enfermedad de vasos pequeños subcorticales. Otra causa importante es la hidrocefalia comunicante del adulto, trastorno de la marcha, cambio del estado mental e incontinencia. La enfermedad de Parkinson es un tipo de trastorno del movimiento y ocurre por lesiones del núcleo basal. Ocurre cuando las neuronas no producen suficiente cantidad de dopamina. Algunos casos son genéticos, pero la mayoría no parece darse entre miembros de una misma familia. Sus síntomas comienzan lentamente: temblor en las manos, los brazos, las piernas, la mandíbula y la cara, rigidez en los brazos, las piernas y el tronco, lentitud de los movimientos, problemas de equilibrio y coordinación. Este paciente no presenta síntomas de la enfermedad de Parkinson. Enfermedad de Alzheimer es debida a depósitos de proteína beta-amiloidea en el cerebro y se presenta con deterioro cognitivo gradual. Este paciente se presenta con síntomas que sugieren un accidente cerebrovascular de sustancia, haciendo este diagnóstico improbable. La corea de Sydenham se debe a una lesión en el núcleo caudado,
el globo pálido y el putamen causada por una infección con bacterias llamadas grupo A Streptococcus. Esta es la bacteria que causa la fiebre reumática, FR, y la faringitis estreptocócica. El paciente no reporta historia de infección por gas haciendo este diagnóstico incorrecto. ¿En cuál de las siguientes patologías encontramos irritación meníngea? Hemorragia subaracnoidea. Explicación. La irritación meníngea es un término utilizado para describir la irritación de las meninges, las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Esta irritación puede ser el resultado de una variedad de condiciones, pero es más comúnmente asociada con procesos infecciosos o inflamatorios que afectan el sistema nervioso central. La opción correcta en la que encontramos irritación meníngea es hemorragia subaracnoidea. La formación de un hematoma en el espacio subaracnoideo puede causar un síndrome meníngeo por irritación. La aparición de los signos de irritación meníngea demora hasta 12 horas y pueden estar ausentes en pacientes con deterioro grave del estado de alerta. La hemorragia subaracnoidea implica sangrado en el espacio subaracnoideo, que está entre las membranas de las meninges que rodean el cerebro. Este sangrado puede irritar las meninges y provocar síntomas como rigidez de cuello, dolor de cabeza intenso y sensibilidad a la luz, que son signos de irritación meníngea. Las otras opciones no están directamente asociadas con la irritación meníngea, como se describe a continuación. Pancreatitis. La pancreatitis es una inflamación del páncreas y generalmente no está asociada con irritación meníngea, ya que afecta principalmente al páncreas y no al sistema nervioso central. Colecistitis. La colecistitis es una inflamación de la vesícula biliar y tampoco está directamente relacionada con la irritación meníngea. Este problema se encuentra en el tracto digestivo y no en el sistema nervioso central. Tuberculosis pulmonar. Aunque la tuberculosis pulmonar es una enfermedad infecciosa causada por Mycobacterium tuberculosis, en casos avanzados donde la infección se disemina a través del torrente sanguíneo, puede afectar a otros órganos, incluido el sistema nervioso central. Sin embargo, la irritación meníngea en la tuberculosis pulmonar se asocia con la meningitis tuberculosa, que es una forma grave de tuberculosis que afecta las meninges, pero la presencia de irritación meníngea no es una característica común de la tuberculosis pulmonar aislada. Se presenta a la emergencia un paciente con sospecha de accidente cerebrovascular. Al examen físico usted nota tosis, dilatación y pupila fija en el ojo derecho y debilidad muscular en el hemicuerpo izquierdo. Usted ordena una tomografía computarizada y nota una lesión en distribución de la arteria cerebral posterior específicamente en el mesencéfalo. ¿Cuál es el nombre de este síndrome? Síndrome de Weber. Explicación. Los síndromes de infarto en el tallo cerebral se caracterizan por presentar manifestaciones mixtas que cobran sentido cuando se entienden las estructuras envueltas. Si la estructura es lesionada en su trayecto después de hacer el cruce de las fibras nerviosas, entonces tendremos una manifestación ipsilateral a la lesión, y si las fibras son lesionadas antes del cruce de las fibras, tendremos una manifestación contralateral. En el síndrome de Weber se afectan la sustancia negra, causa parkinsonismo contralateral, fibras corticoespinales, hemiparesis contralateral y signos de lesión de neurona motora superior, tracto corticobulbar, causa debilidad facial contralateral, hipercraneal oculomotor, tosis, miosis, desviación de la mirada. Los síndromes a recordar que involucran al par craneal 3, oculomotor, son síndrome de Benedict, parálisis ipsolateral del tercer par y temblores contralaterales. Síndrome de Weber, parálisis ipsolateral del tercer par y hemiplegia contralateral. Síndrome de Notnagel, parálisis ipsolateral del tercer par y ataxia cerebelosa. Síndrome de Claude, características combinadas de los síndromes de Benedict y Notnagel. Levodopa. Explicación. La respuesta correcta es levodopa. La enfermedad de Parkinson, EP, es una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza por temblor en reposo, rigidez, bradicinesia, lentitud y deficiencias en la locomoción, conocidas como los signos cardinales. Fue descrita por primera vez en 1817 por James Parkinson. Se estima que alrededor de 1 millón de personas en Estados Unidos, otro millón en Europa Occidental y 5 millones a nivel mundial sufren de esta enfermedad. Afecta a personas de todas las razas, profesiones y países, con un promedio de inicio alrededor de los 60 años,
aunque también se ha identificado en individuos más jóvenes. La EP se caracteriza por la degeneración de las neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra pars compacta, SNC, lo que conduce a una disminución de dopamina en los núcleos estriados. Los hallazgos histopatológicos incluyen inclusiones de proteínas citoplasmáticas conocidas como cuerpos de Lewy, que contienen la proteína alfa-sinucleína. Además de los síntomas motores, la EP puede presentar afectaciones en el sistema autónomo, alteraciones sensitivas, cambios en el estado de ánimo, problemas cognitivos y demencia senil. La degeneración neuronal no se limita al sistema dopaminérgico, sino que también afecta a otras áreas del cerebro, incluidas las neuronas colinérgicas, noradrenérgicas, serotoninérgicas y del sistema olfatorio, así como la médula espinal y el sistema nervioso autónomo periférico. El tratamiento principal para la enfermedad de Parkinson es la levodopa, un precursor de la dopamina. La levodopa es convertida en dopamina en el cerebro y ayuda a compensar la deficiencia de dopamina que caracteriza a la enfermedad de Parkinson. La dopamina es un neurotransmisor importante que controla el movimiento y la coordinación muscular. La administración de levodopa ayuda a aliviar los síntomas motores, como la rigidez, la bradicinesia y el temblor, mejorando así la calidad de vida de los pacientes con enfermedad de Parkinson. Clopidogrel y aspirina. Estos medicamentos son antiplaquetarios y se utilizan principalmente para prevenir la formación de coágulos sanguíneos en pacientes con enfermedades cardiovasculares, como la prevención de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. No son tratamientos para la enfermedad de Parkinson. La carbidopa es un medicamento utilizado en combinación con levodopa en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Es un inhibidor de la dopa descarboxilasa periférico, que ayuda a prevenir la conversión de levodopa en dopamina antes de llegar al cerebro, permitiendo que más levodopa alcance el cerebro y reduciendo así los efectos secundarios periféricos de la dopamina, como náuseas y vómitos. Sin embargo, aunque es parte del tratamiento de la enfermedad de Parkinson, por sí sola no es el tratamiento principal. Una niña de 15 años acude al servicio de urgencias con un episodio convulsivo reciente. La madre reporta que la paciente presentó tirones rápidos y repetitivos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Crisis mioclónica. Explicación. Una convulsión es un episodio paroxístico producido por descargas anormales, excesivas o actividad neuronal sincrónica en el cerebro. La Liga Internacional contra la Epilepsia, ILAE, presenta una clasificación operacional revisada de los tipos de crisis. La crisis mioclónica se caracteriza porque el paciente presenta tirones rápidos y repetitivos. La crisis tónica se caracteriza porque los pacientes pueden presentar rigidez. La crisis tónica clónica se caracteriza porque normalmente comienza con una fase tónica, contracción de todos los músculos durante 10 a 15 segundos, y esto lleva a una caída como un árbol. La fase clónica sigue a la fase tónica y se caracteriza por sacudidas rítmicas de las extremidades bilaterales. Este tipo de crisis tiende a presentar déficits postictales. La crisis atónica se presentan como convulsiones de caída y se pueden confundir con un desmayo. ¿Cuál es la puntuación mínima en la escala de Glasgow para el coma? 3. Explicación. La escala de Glasgow, una de las más utilizadas, fue elaborada por Teasdale en 1974 para proporcionar un método simple y fiable de registro y monitorización del nivel de conciencia en pacientes con traumatismo craneoencefálico. Originalmente, se desarrolló como una serie de descripciones de la capacidad de apertura ocular y de respuesta motora y verbal. En 1977, Gennett y Teasdale asignaron un valor numérico a cada aspecto de estos tres componentes y sugirieron sumarlos para obtener una única medida global. Se divide en tres grupos puntuables de manera independiente que evalúan la apertura de ojos sobre 4 puntos, la respuesta verbal sobre 5 y la motora sobre 6, siendo la puntuación máxima y normal 15 y la mínima 3. Es el conjunto de manifestaciones que incluyen bradicinesia con rigidez, temblor o ambos elementos. Síndrome parkinsoniano. Explicación. La enfermedad de Parkinson es un proceso neurodegenerativo complejo de aparición en la edad adulta y que constituye la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente por detrás de la demencia tipo Alzheimer. Se desconoce su etiología y sus factores de riesgos pueden ser ambientales y genéticos.
Su base anatomopatológica se caracteriza por la pérdida progresiva de neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra pars compacta del mesencéfalo, así como la presencia de inclusiones intracelulares llamadas cuerpos de Lewy, que están formados por agregados insolubles de proteína alfa-sinuclena anormalmente plegada. El resultado de dicha neurodegeneración es la denervación dopaminérgica de las proyecciones de la SNPC hacia el núcleo estriado, lo que condiciona una alteración en la fisiología normal de los ganglios basales que origina las principales manifestaciones de la enfermedad. Clínicamente, se caracteriza por la presencia de la tríada motora asinesia o lentitud de movimientos, temblor de reposo y rigidez, y por ello ha sido clásicamente considerada y estudiada como un trastorno motor. Sin embargo, también se manifiestan otros síntomas no motores tal como apatía o deterioro cognitivo. El diagnóstico del Parkinson en vida es un diagnóstico de sospecha clínica. El definitivo precisa de la confirmación de los hallazgos neuropatológicos característicos, es decir, pérdida neuronal a nivel de la SNC y la presencia de cuerpos y neuritas de Lewy, y solo puede hacerse una vez que el sujeto ha fallecido. Los tratamientos actualmente disponibles tienen un efecto estrictamente sintomático. Ningún fármaco ha demostrado efecto curativo o neuroprotector hasta la fecha. El tratamiento de los síntomas debe estar adaptado al tiempo de evolución, fase de la enfermedad, al tipo de sintomatología presente y la discapacidad que conlleva. Síndrome medular anterior, caracterizado por paraplegia y pérdida disociada de la sensibilidad al dolor y temperatura. La función de la columna posterior, vibración y propiocepción, está conservada. Se da por infarto de la médula en el territorio irrigado por la arteria espinal anterior. Respuesta incorrecta. El síndrome de Brown-Séquard se presenta con frecuencia en traumatismos de médula espinal. Se caracteriza por pérdida de la función motora ipsilateral secundaria a interrupción del tracto corticoespinal, pérdida de la sensibilidad profunda, de la propiocepción, debido a afección de los cordones posteriores, y pérdida contralateral de la sensibilidad termoalgésica por disfunción del tracto espinotalámico. Respuesta incorrecta. Un hombre de 50 años acude a emergencia con cefalea intensa de inicio agudo. Su dolor de cabeza es descrito como el peor dolor de cabeza de su vida. Niega haber sufrido traumatismo craneoencefálico, náuseas o vómitos. El examen físico no tiene hallazgos relevantes. Se realiza una punción lumbar de emergencia y muestra glóbulos rojos elevados que no disminuyen del tubo 1 al 4. Se realiza una tomografía de cabeza que no evidencia hemorragia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Hemorragia subaracnoidea. Explicación. Este paciente muestra hallazgos clínicos y de laboratorio compatibles con una hemorragia subaracnoidea. Sin embargo, esta no es evidente en la tomografía craneal. Aunque la tomografía computarizada es la modalidad de investigación de elección para la hemorragia subaracnoidea, casi el 5% de los casos no tendrá evidencia de hemorragia en la tomografía computarizada durante las primeras 24 horas. Este porcentaje aumenta al 50% en la primera semana y es aproximadamente del 30% a las 2 semanas. Por otro lado, la xantocrómica se observa en todos los pacientes hasta por 14 días y puede estar presente en el 75% de los pacientes durante al menos 21 días. La hemorragia subaracnoidea es una extravasación de sangre en el espacio subaracnoideo o leptomeningeo. La causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea es el traumatismo craneoencefálico. Esta se manifiesta como un dolor de cabeza repentino y severo, a menudo descrito como el peor dolor de cabeza de mi vida, aumento de la presión intracraneal, náusea, vomitaos, meningismo y rigidez en el cuello. La punción lumbar está indicada cuando la tomografía computarizada de la cabeza sin contraste es normal y todavía hay sospecha de hemorragia subaracnoidea, 6 horas desde el inicio de los síntomas. Los hallazgos en una punción lumbar que sugieren una hemorragia subaracnoidea son: recuento elevado de glóbulos rojos que no disminuye del tubo colector 1 al 4 o xantocromía. Las migrañas no se manifiestan con cambios en el líquido cefalorraquídeo. Este paciente no muestra hallazgos compatibles con accidente cerebrovascular isquémico. En la punción lumbar de meningitis se describiría hallazgos de linfocitos elevados, y no habría la presencia de tantos hematíes en el líquido cefalorraquídeo. La primera causa por sospechar en un paciente con alteración brusca de la conciencia es hipoglucemia.
Explicación. Se sospecha la presencia de hipoglucemia en personas con síntomas típicos. En caso de haber confusión, alteración del nivel de conocimiento, conciencia, o aparición de una convulsión o en un entorno clínico en que se sabe que acaecerá la hipoglucemia. Siempre que sea posible se extraerán muestras de sangre antes de administrar glucosa, para así corroborar que existe hipoglucemia. La hipoglucemia es una causa común y potencialmente reversible de alteración brusca de la conciencia. La disminución rápida de los niveles de glucosa en sangre puede afectar la función cerebral y provocar síntomas como confusión, mareos, debilidad e incluso pérdida de la conciencia. Por lo tanto, en un paciente con alteración brusca de la conciencia, es importante considerar y descartar la hipoglucemia como causa subyacente, especialmente en aquellos con antecedentes de diabetes o tratamiento con medicamentos que puedan reducir los niveles de glucosa en sangre. Las alteraciones del estado de conciencia constituyen una emergencia neurológica o neuroquirúrgica, que se presenta frecuentemente en la sala o departamento de emergencia. Las alteraciones de conciencia, especialmente el coma, determinan riesgo vital, por lo que se requiere una rápida y sistemática aproximación diagnóstica, la cual incluye estabilización de funciones vitales o sistemas fisiológicos mayores, examen neurológico dirigido, test diagnósticos específicos, y cuando sea posible la implementación de tratamiento específico adecuado. La estabilización fisiológica inicial del paciente está destinada a asegurar el ABC, vía aérea, ventilación y circulación, y evitar la concurrencia de alteraciones sistémicas que pueden ser causa de las alteraciones de conciencia o consecuencia de estas, y que pueden determinar una agravación o injuria encefálica secundaria. Estas se engloban dentro de las llamadas H letales e incluyen entre otras hipotermia, hipertermia, hipoglicemia, hiperglicemia, hipercapnia, hipocapnia, hiponatremia e hipernatremia. En este sentido, la pesquisa de hipoglicemia es de primordial importancia debido a que la misma puede ser una causa rápidamente corregible de cualquier alteración neurológica, incluidas las alteraciones de conciencia, y, además, el retraso en su corrección tiene importancias pronósticas fundamentales debido a las consecuencias graves de la neuroglucopenia mantenida. El síntoma cardinal de la hemorragia subaracnoidea es cefalea. Explicación. La respuesta correcta es cefalea. La hemorragia subaracnoidea es un sangrado repentino en el espacio entre la aracnoides y la pia madre. La causa principal suele ser la ruptura de aneurismas, siendo los aneurismas saculares la causa más común. La sangre en el espacio subaracnoideo produce una meningitis química, provocando los signos típicos de irritación meníngea. La cefalea es el síntoma más característico y cardinal de la hemorragia subaracnoidea. Se presenta típicamente de manera súbita y de severa intensidad, a menudo descrita como la peor cefalea de la vida. Tras ella puede ocurrir pérdida de conciencia, déficits neurológicos graves, convulsiones y meningismos. La fiebre no es un síntoma típico de la hemorragia subaracnoidea. La presencia de fiebre y cefalea podría sugerir la presencia de una infección, pero no es un síntoma característico de este tipo de hemorragia. Si bien la debilidad muscular o parálisis pueden ocurrir en algunos casos de hemorragia subaracnoidea, no es el síntoma cardinal. La debilidad muscular generalmente se debe a la afectación de áreas específicas del cerebro o la médula espinal debido a la hemorragia o a la compresión de estructuras nerviosas. Los vómitos son comunes en los casos de hemorragia subaracnoidea, pero no son el síntoma cardinal. Pueden ocurrir como del aumento de la presión intracraneal. La pérdida de la conciencia transitoria y autolimitada, causada por insuficiencia global aguda del flujo sanguíneo. Se conoce como síncope. Explicación. El síncope, definido como una pérdida transitoria de conciencia que cursa con recuperación espontánea y sin secuelas que se debe a una hipoperfusión cerebral general y transitoria, es un cuadro clínico muy prevalente. Puede deberse a tres diferentes etiologías: un mecanismo reflejo o neuromediado, un origen cardiogénico que puede producirse por una arritmia o algún tipo de cardiopatía estructural, o hipotensión ortostática que puede deberse a una disfunción autonómica primaria, secundaria a una patología de base o desencadenada por fármacos hipotensores o hipovolemia. La evaluación inicial de cualquier paciente atendido por un primer episodio de pérdida transitoria de conciencia consiste en una historia clínica detallada,
especialmente centrada en determinados aspectos del propio episodio sincopal, una exploración física, básicamente enfocada a valorar la presencia de datos de cardiopatía que puedan tener relación causal con el síncope y la realización de un ECG. Un hombre de 52 años es llevado al médico por su esposa para la evaluación de un temblor. El temblor empeora en reposo y disminuye en severidad con movimientos intencionados. El paciente informa que tiene dificultades para iniciar el movimiento voluntario y su esposa afirma que los movimientos del paciente han sido lentos. En el examen, se nota resistencia al movimiento pasivo en la articulación del codo. En la prueba de la marcha, hubo dificultad para comenzar la marcha, así como para que el paciente diera pasos cortos al caminar hacia adelante. ¿Cuál es la localización anatómica de esta enfermedad? Sustancia negra pars compacta. Explicación. La sustancia negra, SN, es un núcleo dopaminérgico del mesencéfalo que tiene un papel fundamental en la modulación del movimiento motor y las funciones de recompensa como parte de los circuitos de los ganglios basales. Las proyecciones del SN al putamen, llamadas vía nigroestriatal, están involucradas de manera crítica en los déficits motores observados en la enfermedad de Parkinson. La sustancia negra está dividida en dos regiones, la pars compacta, SNPC, que contiene neuronas dopaminérgicas y la pars reticulata, SNPR, con neuronas inhibidoras que contienen ácido gamma-aminobutírico, o GABAérgico. La enfermedad de Parkinson es un proceso neurodegenerativo multisistémico caracterizado clínicamente por la presencia de la tríada acinesia, temblor de reposo y rigidez. La enfermedad de Parkinson puede estar asociada a trastornos no motores como disautonomía, trastornos cognitivos o del ánimo. Su base anatomopatológica es el depósito de cuerpos de Lewy y la pérdida progresiva de neuronas pigmentadas en la sustancia negra pars compacta, SNC, mesencefálica, lo que condiciona un déficit de salida de dopamina hacia el núcleo estriado con la consiguiente alteración en la fisiología normal de los ganglios basales. Síndrome medular anterior está caracterizado por paraplegia y pérdida disociada de la sensibilidad al dolor y temperatura. La función de la columna posterior, vibración y propiocepción, está conservada. Se da por infarto de la médula en el territorio irrigado por la arteria espinal anterior. La siringomielia es un trastorno raro que causa la formación de un quiste en la médula espinal. Con el transcurso del tiempo, el quiste, llamado sirinx, se hace más grande y largo y destruye parte de la médula espinal.